nuevo nos encontramos en la bonita localidad de Tossa de Mar, en Girona. Here we are in Girona, in the beautiful town of Tossa de Mar. Y estamos celebrando el 6º Congreso Internacional de Terapia Biodinámica Craneosacral. And we're celebrating the 6th conference of Biodynamic Craneosacral Therapy in Spain. Y tenemos el privilegio de tener con nosotros a Michael Shea. We have the great privilege of having Michael Shea with us. Y nos vamos a aprovechar un poco, le robamos algo más de su tiempo. And we're going to take advantage of him a little bit. And we're going to steal a little more this time. Para pedirle que comparta con nosotros su sabiduría. To ask him to share his wisdom with us. Buenos días, Michael, muchas gracias. Good morning. Good morning, Michael. Thank you. Nos gustaría preguntarte, tú que tienes una dilatada experiencia en el tiempo como profesor y como terapeuta, We would like to ask you, since you have such a long experience as a therapist Right. and as a teacher in this field, el cliente de hoy en día que viene a nuestras consultas, ¿cuáles son sus principales necesidades y qué cambios has visto tú a lo largo del tiempo? the client that comes to our practices today, what do you see as their greatest necessities and needs, and how has that changed over time to arrive to them? Oh, the greatest needs. Well, I always think right now that the greatest need is that our clients need kindness. La necesidad más grande. Ahora siempre pienso que lo que más necesitan nuestros clientes hoy en día es la bondad. I mean, we know now that there's a pandemic of illness and suffering as a result of metabolic syndromes in the planet. Sabemos hoy que en el planeta hay una pandemia de síndromes metabólicos y enfermedades. And what this means is that the medical community does not have a really effective response for many of these problems. Y eso significa que la comunidad médica no tiene una respuesta eficaz para muchos de estos problemas. And the information regarding the treatment of these problems is almost brand new and difficult to get out into a wider field. Y esta información en cuanto a cómo resolver estos problemas es muy nueva y todavía no tenemos una manera de trasladarlo a la comunidad en general. And really that means that many people are actually going to die before the right information gets into the hands of therapists and practitioners to help them. Y eso significa que muchas personas se van a morir antes de que llegue la información a los terapeutas que le pueden ayudar. So consequently, the clients, they're suffering not only from the physical metabolic problems, Entonces, en consecuencia, los clientes están sufriendo no solo de los problemas metabólicos físicos, but the confusion and fear of the lack of help for many people that is not happening. sino también están padeciendo una confusión y un temor debido a esta falta de ayuda. And I think what's really important is that when we work, no matter what our work is, we are biodynamic craniosacral therapists. Y yo creo que lo importante es que al trabajar, cuando trabajamos, independientemente de nuestro enfoque, somos terapeutas craniosacrales biodinámicos. But the first thing we need to do is to treat people with kindness. Y lo primero que necesitamos hacer es tratar a los demás con bondad, con amabilidad. And that's in order to reduce their fear and to reduce their anxiety over the problems they're having. Para reducir su temor y para reducir su ansiedad en cuanto a los problemas que está padeciendo. And then that really leads itself to the application of the work we're doing to the heart and to the cardiovascular system. Y eso nos lleva a aplicar el trabajo que estamos haciendo al corazón, al sistema cardiovascular. So many of the problems that the contemporary client carries in their body is carried by the cardiovascular system. Muchos de los problemas que lleva el cliente contemporáneo en su cuerpo está siendo llevado por el sistema cardiovascular. But at the same time, our work, we actually are approaching the health of the body. Pero al mismo tiempo, a través de nuestro trabajo, nos estamos acercando a la salud dentro del cuerpo.
So we see that within the cardiovascular system and the human body in general, that there is the health that's still present, it's still there. Entonces vemos dentro del cuerpo humano y dentro del sistema cardiovascular en concreto, todavía está esta salud. And we're making these associations really that are biological. Y estamos haciendo unas asociaciones que son, de hecho, biológicas. We know that dynamic stillness is a function of human cells and a very important function of human cells. Sabemos que la quietud dinámica es una función de las células humanas y una función muy importante. Even all molecular transformations in the human body must go through a still point. Incluso todas las transformaciones moleculares del cuerpo humano tienen que pasar por un punto de parada. So at so many levels, the human body functions properly when it has dynamic stillness. Entonces, hay tantos niveles en que el cuerpo humano funciona de forma correcta cuando tiene quietud dinámica. And in addition, once we can align our perception with dynamic stillness, which we do all the time in every session, Y además, una vez que hemos podido alinear nuestra percepción con la quietud dinámica, cosa que hacemos en cada sesión, we can wait for a slower rhythm, a slower type of tide that actually is kind of the glue that holds everything together. podemos esperar un ritmo más lento, una marea más lenta, que de hecho conforma una especie de pegamento que mantiene todo unido. Right. It's a very gentle glue. I mean, it's a very soft holding of the wholeness of the human body. Es un pegamento muy sutil, muy delicado. Es como una forma en que se sostiene la unidad del cuerpo humano entero. So in our work, we can synchronize or align our attention and our perception with not only the stillness, but the tide. Entonces, en nuestro trabajo podemos alinear nuestra percepción con la marea So y there- con la quietud dinámica. Right. So there's so many self-help books out there right now that are telling us, slow down and become still. Hay tantos libros de autoayuda hoy en día que están diciendo ralentizarse, aquietarse, But many people don't know how to do that. pero muchas personas no saben hacerlo. And I think in many respects, our work is just teaching people how to slow down and become still. Y creo que en muchos respectos nuestro trabajo se trata de enseñar a las personas a ralentizarse, a aquietarse por dentro. So in that sense of the word, it's a remembering. Our work helps people remember their health that's already there and present. Sí, y en ese sentido nuestro trabajo es un trabajo de recordar. Nuestro trabajo ayuda a las personas a recordarse, a estar presente y a ralentizarse. And I think at a deeper level, I know when I receive this work from practitioners, I feel a very deep sense of renewal. Y yo creo que a un nivel muy profundo, al menos sé que cuando yo recibo este tipo de sesiones, me siento rejuvenecido, renovado. Yeah, so that sense of renewal is so important in our work. Y esta sensación de renovación es algo muy importante en nuestro trabajo. And some of our teachers have said and talked about it as that sense of originality, to touch our originality. Y muchos profesores han hablado de esto, de nuestro sentido de originalidad, tocar nuestra originalidad, Or to touch our embryo. o tocar nuestro embrión. So there's many metaphors for that health that is in the body. Entonces hay muchas metáforas que se pueden aplicar a esta salud que se halla dentro del cuerpo. And our health, of course, is also associated with our state of mind. Y nuestra salud, por supuesto, está asociada con nuestro estado mental. So many people, as I said earlier, they're stressed, they have anxiety, they have fear because of what they're feeling in their body is not right. Y como he dicho antes, muchas personas están padeciendo estrés, ansiedad, temor, porque tienen una sensación dentro de sus cuerpos de que algo no anda bien. And then the mind becomes very active. Y luego la mente se vuelve muy activa. And that mind that's active can cause many problems by itself. Y esa mente activa puede causar muchos problemas de por sí. So it can cause behavioral changes, it can cause emotional problems. Puede causar
cambios en el comportamiento, problemas emocionales. And we know this from the research because people that are ill with metabolic syndromes can't think clearly. Y esto lo sabemos por las investigaciones. Las personas que padecen síndromes metabólicos no pueden pensar con claridad. The brain also produces waste products. El cerebro también produce productos de desecho. And these waste products cannot get out of the brain in a metabolic problem. Sí, y estos productos de desecho no pueden salir del cerebro cuando hay un problema metabólico. And that leads to dementia, which is a very big problem in many countries now. Y esto conduce a la demencia, que es un problema muy grande en muchos países hoy en día. For example, in the United States, it's expected that there's going to be a 50 to 80% increase in dementia and Alzheimer's within the next decade. Por ejemplo, en los Estados Unidos se dice que va a haber un aumento de un 50 a 80% de casos de demencia en la próxima década. So back to the original question, the contemporary client is sick, is not well physically. Entonces, volviendo a la pregunta, el cliente contemporáneo está enfermo, no está bien a nivel físico. And it's a metabolic problem. Es un problema metabólico. And it manifests very individually depending on a person's genetic structure. Y se manifiesta de forma muy individual dependiendo de la estructura genética de la persona. And I think we just have to stay with very simple solutions like kindness, stillness, and slowing down. Y creo que tenemos que quedar con soluciones muy sencillas, como la bondad, la amabilidad, el ralentizarse y la quietud. But to make that a real experience, a real embodied experience, not a thought or an idea that we talk about or share with the client. Pero de convertirlo en una experiencia vivida en el cuerpo, no un pensamiento, una idea de la que hablamos con el cliente. But we actually do that for the client when we're working with them. De realmente hacer esto para el cliente al trabajar con él. And we offer kindness as the first intention towards the client. Y ofrecemos bondad, amabilidad como la primera intención hacia el cliente. Now, I could keep talking, but maybe I should just stop for a moment. Podría seguir hablando, pero quizás debería simplemente detenerme un momento. Me llega como que son reflexiones que pueden parecer muy sencillas y a la vez son muy profundas. I'm receiving that these are reflections that maybe seem very simple, but at the same time they're also very deep. Oh, yes. Sí. ¿Cómo sugerirías que los terapeutas de biodinámica craneosacral llevemos eso a la práctica, a la consulta de cada día? How would you suggest that we bring this as biodynamic craniosacral therapists to our daily practice? Wow. Oh. I think one of the important things here is that I recommend that we all have some type of spiritual practice. Creo que una de las cosas importantes, al menos yo recomiendo, de que todos tengamos algún tipo de práctica espiritual. I mean, there are some people that say that all of these medical problems and everything is a spiritual disease. It's a spiritual problem. Hay personas que dicen que todos estos problemas médicos realmente son un problema espiritual, una enfermedad espiritual. And when I say spiritual, I mean the loss is that we've lost the ability to take refuge in our own heart. Y cuando digo espiritual me refiero a una pérdida de la capacidad de refugiarnos en nuestros propios corazones. That we to take refuge in a sense of safety in our own heart and our own being. Refugiarnos en la sensación de seguridad dentro de nuestros propios corazones y en nuestro propio ser. And everybody knows that they're supposed to turn off their TV, and everybody knows they're supposed to use their computers less. We all know that, but nobody does it. Y todo el mundo sabe que debería apagar la tele, que debería apagar el ordenador, pero nadie lo hace. Right. So there's also the loss of people just having a simple spiritual practice.
Y también hay la pérdida de que la gente no tiene una práctica espiritual sencilla. It's well known that health outcomes for human beings are dramatically improved when you have a spiritual practice. Se sabe muy bien que el resultado en cuanto a salud para las personas mejora mucho cuando sigue una práctica espiritual. Something daily that reminds you of the reality of your own heart and your own being. Algo que realizas a diario para recordarte de tu propio corazón, de tu propio ser. And that could be as simple as having a smiling practice where you make sure that 10 times a day you smile at another human being on the street. Y esto podría ser algo tan sencillo como una práctica de la sonrisa. Y 10 veces al día sonríes a otro ser humano en la calle. Or going to church on Sunday, or meditating daily. There's so many practices that we're told we should be doing. O ir a la iglesia el domingo o meditar cada día. Hay tantas prácticas que nos dicen que deberíamos estar haciendo. But I think more than anything, the spiritual practice is learning how to relax. Pero creo que más que nada la práctica espiritual es aprender a relajarse. Because even ourselves sometimes, I don't know how to relax sometimes. Pero incluso nosotros mismos, yo, por ejemplo, a veces no sé relajarme. And thank God my wife can look at me and say, you need to relax. Y gracias a Dios mi mujer me puede mirar y me puede decir, tú necesitas relajarte. So it also helps to have a social community, as a spiritual practice that you can be in and be reminded of what is the health and how do we slow down and take care of ourselves. Por eso es muy importante ser parte de una comunidad espiritual donde se nos puede recordar de ralentizarme, de cuidarnos. The basic issue is compassion. El asunto básico es la compasión. And the compassion is to how do we take care of ourselves. Y la compasión significa cómo nos cuidamos de nosotros mismos. We learn all of this stuff to learn to take care of other people. Aprendemos tantas cosas para aprender a cuidar a otro. And we forget to take care of ourselves. Y nos olvidamos de cuidarnos de nosotros mismos. So compassion always begins with the self, with one's ability to take refuge and take care. I care for myself. Entonces la compasión siempre empieza con uno mismo, con la capacidad de refugiarse, de cuidarse. Yo me cuido a mí mismo. And the basic challenge is that people are so busy, they don't know what to change or how to change it in order to have a better outcome. Y el desafío mayor es que las personas están tan ocupadas que no saben qué cambiar ni cómo cambiarlo para llegar a un resultado distinto. I think we heard one of the presenters, maybe it was Jim, and he said, you can't really give advice to people. It doesn't work to give advice to people. Creo que uno de los ponentes, creo que ha sido Jim, dijo que no se puede aconsejar a la gente. Simplemente aconsejar no funciona. So the basic dynamic is learning how to care for herself first. Entonces la dinámica básica es aprender primero a cuidarnos a nosotros mismos. And then being careful not to give advice, but to be kind to people. Y luego cuidarse de no dar consejo, sino de ser amable con las personas. If you give a client a smile and a sense of kindness, Si das a un cliente una sonrisa, si le ofreces una sonrisa, una sensación de bondad, that's going to be much more refreshing, much more renewing than some new type of medicine that might come out for their problem. le va a refrescar, le va a rejuvenecer mucho más que un nuevo tipo de medicina para su problema. But to do that, we need to have some ability to relax inside of ourselves first. Sí, pero para hacer eso necesitamos cierta capacidad de relajarnos dentro de nosotros mismos. And we see now this great big problem on the planet of a lack of safety. Y vemos un gran problema en el planeta, esta falta de seguridad. Moral problems within large institutions, both spiritual and otherwise. Problemas morales en grandes instituciones, tanto espirituales. Challenges is there's really a planetary problem with moral safety. Creo que uno de los grandes desafíos es que estamos padeciendo un problema planetario de seguridad moral que estamos viendo en el cuerpo humano a nivel mundial. So
we're taking refuge, but we need to create sanctuary. We need to create a sanctuary of safety for ourselves and the social community that we're within. Entonces estamos tomando refugio, pero necesitamos crear un santuario, una sensación de santuario en la comunidad y a nivel social en este mundo. So when we build kindness for one another, we also have to build safety for one another. Entonces cuando construimos o establecemos amabilidad los unos para los otros, también necesitamos hacer lo mismo con la seguridad. You know, a sense of inner safety, a sense of social safety. Una sensación de seguridad interna, una sensación de seguridad social, But also a sense of moral safety. pero también una sensación de seguridad moral. You know, are the institutions we're involved with, are they safe? Is the Spanish Craniosacral Therapy Association safe? Yes. Las instituciones en que participamos están seguras. La Asociación Craneosacral Biodinámica Española es segura, sí. I see that in craniosacral therapy associations worldwide, that we are also creating a sense of safety for ourselves, but for our clients, and then for the community and society as a whole. Sí, yo veo a nivel mundial, yo lo veo en las asociaciones craneosacrales, que estamos creando una sensación de seguridad para nosotros, para nuestros clientes y luego también para la comunidad. And I also want to just compliment you, Javier, because I think that sometimes in an association we think, well, the associations, they're just trying to get the practitioners more work and provide information. Y me gustaría felicitarte, Javier, porque sé que muchas veces en una asociación parece que su propósito es conseguir más trabajo para los terapeutas, cosas así. But yes, and the associations create moral safety for society. Sí, hacen eso, pero también crean una seguridad social para la sociedad, And that requires moral para la sociedad. It requires leadership, Y eso requiere cualidad de líder right? And it requires a sense of togetherness. y una sensación de estar todos juntos, de unidad. So it's just been a joy to know you and see that type of leadership here in terms of the generation of safety for society. Y entonces ha sido un placer conocerte y ver cómo has ayudado a dirigir esto en términos de la seguridad para la sociedad. And it all begins with acting with kindness and taking refuge in one's own heart and body. Y todo empieza con el actuar con amabilidad y tomar refugio en tu propio corazón y en tu propio cuerpo. And I love coming here for that reason. Y me encanta venir aquí por ese motivo. And the red wine. The red wine is good. Y también está el vino tinto, que es muy bueno. Bueno, pues muchas gracias, Michael, por tu sabiduría compartida generosamente. Thank you for generously sharing your wisdom. Thank you. Ojalá nos sigamos viendo. Thank you. Hopefully we'll keep seeing you. Absolutely.